El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen del territorio venezolano con la bandera de los Estados Unidos y le dijo a un periodista de Fox que está considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51. Y obviamente esto conlleva a muchas especulaciones, controversia y a más preguntas que respuestas. No sé, ¿será que la solución para los problemas de Venezuela es que dejemos de ser una república independiente y pasemos a ser un protectorado, un estado libre asociado o directamente el estado 51 de los Estados Unidos? ¿Realmente Trump tiene la intención de convertir a Venezuela en el estado 51? ¿O es solamente un chiste de Trump? No sé. ¿Quieren los venezolanos convertirse en el estado 51? ¿Qué ha dicho Santa María Corina Machado al respecto? Si mañana Venezuela se convierte en el estado 51, quienes ganan son los venezolanos, indiscutiblemente. Los norteamericanos también ganan porque obviamente ganan las reservas de oro y de petróleo y recursos minerales más grandes del mundo. La adquisición de Venezuela podría ser más significativa inclusive que la compra de Luisiana. En términos obviamente de beneficios comerciales, por supuesto. Es un ganar-ganar. Ahora, ¿quién pierde ante esta posibilidad? Los políticos venezolanos, la falsa oposición, el régimen chavista y los boliburgueses que no van a seguir haciendo leña del árbol caído. Y de parte de los Estados Unidos, los progresistas liberales del Partido Demócrata. Porque ellos no operan de acuerdo a los intereses de su nación, sino para satisfacer una agenda política en donde todo lo que Trump haga es malo, es autoritarismo, y ellos son los revolucionarios que van a salvar a las minorías y a los oprimidos. Y por esa razón es que ninguno de los politiqueros venezolanos dentro y fuera del país van a apoyar a una iniciativa como esta. Y existe una ala de la falsa oposición venezolana liderada por doña Santa María Corina Machado que insiste en el bendito tema de las elecciones. Y yo sospecho que quienes promueven esta agenda realmente lo que intentan hacer es intervenir o entorpecer el proceso de las 3 fases del que ha hablado la embajadora Laura Dogu en Venezuela y el secretario de Estado Marco Rubio, que es estabilización, recuperación económica y reconciliación y la transición democrática. Pero la falsa oposición y el aparataje de pseudoperiodistas de 20 Venezuela y EBTV Miami de María Corina Machado están empujando esta narrativa en la que dicen, no, vamos a elecciones. Trump no sabe lo que está haciendo. Gracias a María Corina Machado, Trump sacó a Maduro. Y todas esas estupideces, obviamente. Bien, ahorita no estamos para elecciones. Eso es indiscutible. Es ser una estupidez, de hecho, traer ese tema a la mesa. Le duela a quien le duela. Lo último que necesitamos en este momento es un certamen electoral que todos sabemos cómo termina. Pero parece que María Corina Machado no opina lo mismo. Hay algunos que ahora hay algunos que ahora pretenden decirnos a nosotros que hicimos las primarias, que montamos una legión de 1 millón de voluntarios y les dimos una paliza el 28 de julio, que demostramos nuestro resultado, que Venezuela no está lista para elecciones. Algunos aliados del régimen, incluso en esta zona donde estamos por aquí hoy, algunos dentro del país que recurrentemente le han hecho eco durante años a las trampas del régimen. Y nos vienen a decir a nosotros que la sociedad venezolana no está lista, que no está organizada. Pues bien, es la hora de demostrar lo que nosotros sabemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo esta tarde aquí, en el corazón de Madrid, para que lo escuchen bien. Y yo no sé si a ustedes les sorprende. Óiganme esto. Este es un punto que merita reflexión. Hasta hace poco habían algunos actores que insistían que había que acatar cada vez que el régimen inventaba una elección fraudulenta, falsa, ilegal, mentirosa. Todos decían que había que salir corriendo a hacerle la farsa al régimen. Cuando nosotros denunciábamos el fraude,
Cuando nosotros denunciábamos el fraude que había entonces, nos decían que éramos abstencionistas porque denunciábamos el fraude. Resulta que el 28 de julio desmontamos el fraude y ahora esos mismos que querían que fuéramos a votar con fraude no quieren votar sin fraude. ¿Qué tal? Ustedes pueden explicarme qué estará por detrás de este cambio de actitud. Ahora que no va a haber fraude porque lo desmontamos y porque tenemos el apoyo del gobierno de los Estados Unidos asegurándose que sea un proceso transparente, entonces ahora no quieren elecciones. Por eso yo lo digo, si ustedes quieren saber quién está con el régimen y quién no, es muy fácil. Solo pregúntenle si quieren o no quieren elecciones. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Si quieren saber quién está con el régimen y quién no, solo pregúntenle si quieren o no quieren elecciones. Perfecto. Vamos a ver otro video de Santa María Corina Machado. Esto es lo que dijo ella hace 6 años, en el 2020. Lo que pasa es que me gusta mucho que pongas este punto, porque aquí se olvidó lo que es la verdadera política. Cuando uno hace críticas, entonces que tú eres divisionista, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así actúa el PSUV. Cuando hay una falla, cuando hay un acto de corrupción, entonces alguien lo denuncia. ¿Cómo denunciaste esto? ¿Tú eres el culpable? No, el culpable fue el que cometió el acto de corrupción. O es que pretende ser igual que el chavismo. Entonces yo sí te digo, aquí una cosa que tenemos que recuperar, y yo veo que eso está pasando muchísimo ya en la gente. La gente no está comiendo cuentos, ni con cogollos, ni con matrices, ni con medios de comunicación que te imponen una ruta u otra, ni con el fulano cuento de la unidad. O sea, la unidad ¿para qué? Alrededor de un propósito común. No unidad por estar unidos, porque si por estar unidos tú puedes brincar todo junto por el precipicio y eso no va a salvar a Venezuela. Y muchísimo menos con cómplices y corruptos que lo que están es remando en la dirección contraria de para dónde está empujando el país. ¿Sí escucharon? ¿Cómo te quedó el ojo? La lengua es el castigo del cuerpo. Ella dijo que cuando hay una falla y alguien la denuncia, automáticamente acusan al que critica de ser el problema. Lo callan, lo censuran, lo descalifican. Y que así actúa el PSUV. Pero ahora se para en una tarima en Madrid con 20 rosarios en el cuello diciendo que quien no quiere elecciones es chavista. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se comporta exactamente como la política que criticaba antes, descalificando automáticamente a quien critica su estrategia y acusándolo de ser un chavista. Está cerrando el debate antes de que empiece. ¿Y con qué moral viene ella a decir que quien no quiere elecciones es chavista? Cuando se la pasa rodeada de puros chavistas ella misma. Y salen entonces con la excusa de que, no, pero es que ellos suman. Ellos suman y tú restas. No, es que la reconciliación y es que los incentivos para que quienes apoyen una transición democrática. Vamos a ver lo que dice ahora. So I need to press you on this then. Is 2029 too late? When do you want to see elections? And secondly, you talked about all of this can only happen when the criminally responsible Maduro regime is gone. Do you include Delcy Rodriguez in that description, or do you accept her as a transitional figure? Well, regarding to your last question, we have offered privately and publicly our willingness to have a negotiated transition in which incentives and guarantees are given to those that facilitate this process. The wide majority of the Venezuelans that have been involved with the regime, they did it for fear. And we have opened our arms and given them the security that they will be part of this recovery of Venezuela. This is not revenge. We will not do to them what they did to us. We will guarantee they will have safeguards and rights respected. But you have to understand that when 90% of the people is determined to be free, a nation that has a single purpose, that is organized, that has such a democratic culture and history as Venezuela has, we will never give up. We will never surrender. Venezuela will be free. Hay una frase que dice, quien no conoce la verdad es un ignorante.
pero quien conociéndola la llama mentira es un criminal. La verdad, señora Machado, es que todo aquel que fue cómplice del sistema criminal chavista de manera directa o indirecta tiene reservado un lugar en el infierno. Punto. Así de sencillo. No hay reconciliación posible con ninguna de esas lacras. Y ese es el mismo argumento estúpido que utilizan los defensores de los criminales. Ay, es que ellos roban porque tienen miedo de que sus hijos se murieran de hambre. Ay, no, pero es que él mató a la viejita esa porque tenía hambre. No, nada, no hay excusa. A ti nadie te apunta con una pistola para que hagas negocios con el régimen. Así de sencillo. Para que seas un colaboracionista, para que te metas en esas vainas turbias. Nadie te obliga. Tanta gente honesta. Militares, policías, doctores, abogados, empresarios que decidieron irse de Venezuela porque dijeron, esa línea yo no la cruzo y con esa gente yo no me relaciono. Así que no me vengan con esa estupidez de que, ay, pobrecitos los chavistas, porque es que ellos tenían miedo y por eso mataron. Por eso metieron a la gente presa, por eso lo torturaron, por eso se beneficiaron de la desgracia ajena y cuando los venezolanos lloraban, ellos eran los que estaban vendiendo los pañuelos. No me vengan con ese cuento. Y María Corina está dispuesta a ofrecerle incentivos y darle garantías a quienes fueron cómplices del régimen y ayudaron a que esa estructura criminal hiciera metástasis en el país entero, pero no está dispuesta a darle el beneficio de la duda a los venezolanos que simplemente se preguntan si las elecciones de repente ahora mismo no son como que el mejor camino. Entonces, a ellos sí los llama chavistas, pero a los verdaderos chavistas que estuvieron con Maduro, a eso sí le vas a abrir los brazos. Hipócrita. Ahora, aparte de la hipocresía, hay otro tema con el discurso de los afines a María Corina Machado, que me parece inclusive más grave, y es la audacia de venir a exigirle algo a Trump como si tuvieran autoridad para hacerlo. ¿Con qué cara tú le vas a exigir algo a Trump? ¿Qué ha hecho la oposición venezolana durante 27 años? Y ahora vienen a exigirle a Trump que salve a Venezuela de la noche a la mañana, de la forma que ellos quieren, con las personas que ellos quieren y los tiempos que ellos exigen. ¿Cuál fue el aporte de la oposición venezolana en todo este proceso? No han hecho nada en 30 años. Han mandado un poco de muchachos universitarios a las calles a matarse. Han traicionado a militares y gracias a ellos nuestro país tiene la mayor cantidad de presos políticos. Son igual de responsables que los chavistas de que 8 millones de venezolanos estén separados de su familia. Así que ¿con qué moral María Corina Machado va a salir diciendo ya van a regresar nuestros hijos a casa? Cuando ella ha sido cómplice de la permanencia del maldito sistema chavista. Entonces, yo no confío en María Corina Machado. Yo no confío en una señora que se la pasa rodeada de personajes cuestionables, tanto del chavismo como de la falsa oposición. Sí, y para mí personalmente cualquiera que tenga una foto abrazado con Lila Tintori no merece mi confianza. Y si tú, venezolano soñador, que andas esperanzado y cegado y piensas que algún día esa señora va a volver a Venezuela y va a liberarte y que ella es la libertadora y que es la nueva Simón Bolívar y toda esa paja, déjame decirte que te está engañando una vez más. Sí. Así como te engañaron con Capriles, así como te engañaron con la Asamblea, con Ramos Alú, con Leopoldo, con Guaidó y con todos y cada uno de esos personajes amiguitos de María Corina. Voy a ponerles un video de Daniela Arafarías. Vamos a escuchar las palabras sabias de este señor. El jefe político de Venezuela se llama Donald Trump. Y eso los tiene con aquel ardiendo. Los tiene ardiendo porque ustedes no se esperaban que Donald Trump viniera por lo suyo después de que lo engañaron durante 4 años en el interinato. Ustedes no se esperaban que Donald Trump se sacudiera de encima a todas ustedes cuerdas de politiqueros que pensaban que se las sabían todas y no se sabían ni una. Ustedes no se esperaban que ustedes los estén viendo como los seres despreciables que son. Por eso es que andan por el mundo diciendo estupideces. Por eso es que andan montados en la idea de que en Venezuela hubo una cosa horrible porque la tiranía sigue. Sí, el chavismo sigue allí. El chavismo sigue allí, pero Nicolás no y Cilia tampoco. Y cuando ustedes le dicen a la gente que esto está muy mal porque el chavismo no ha sido desmontado, ustedes tienen que explicarle a la gente qué hicieron ustedes para desmontar el chavismo cuando lo que hicieron durante todos estos años fue ayudar a los aliados del chavismo. Ustedes no tienen ninguna moral, señor César Miguel Rondón. Usted no tiene ninguna moral, señor Leopoldo Martínez Nucete. Usted no tiene ninguna moral, señor Ricardo Hauman. Y los Hauman todos en pleno. Ustedes no tienen moral para hablar. Ustedes no tienen moral para hablar porque ustedes son demócratas. Ustedes apoyaron a Biden. Ustedes se tienen que callar la jeta. Ustedes también fueron derrotados en el bombardeo.
En ese bombardeo, en esa acción militar del 3 de enero del año 2026, Donald Trump jaló la cadena y por ese retrete se fueron todos ustedes y tampoco volverán. Así o más claro. Así o más claro. Y muchos piensan que este es un problema de liderazgo opositor, pero yo creo firmemente que es un problema de la sociedad venezolana. Si hacemos la pregunta de ¿quién ha hecho más por Venezuela desde que llegó el chavismo al poder? La respuesta lógica sería Donald Trump. ¿Les gusta o no? ¿Quién sacó a Maduro y a Siria? Trump hizo más en un año de lo que ha hecho cualquier politiquero venezolano durante 27 años de dictadura. ¿Y qué pasó después del 3 de enero? Cuando se anunció que Maduro iba rumbo a Nueva York. Todos los venezolanos en sus casas. No salió ni uno a protestar. En Irán van como 20.000 muertos manifestantes desde la caída del Ayatolá. En Venezuela todos se escondieron. Ay, Hernán, pero es que tenían miedo de una represalia de parte del régimen. O sea, ¿cómo tú vas a decir eso? Es que el 28 de julio del 2024, cuando las elecciones, ahí sí salieron. No habían dado los resultados y ya la gente ya estaba bajando de los cerros. Confiaron más en María Corina que en Trump. Así de sencillo. Andaban cegados por un fanatismo y una emocionalidad y un nacionalismo venezolano. ¿Y cómo resultó la cosa? Metieron preso un poco gente, marcaron las casas como con una X, como si fuera una persecución contra los judíos. Se llevaron presa a la activista esta, Marian Oropesa. En medio de la noche, le tumbaron la puerta y se la llevaron. Ahí sí salieron a protestar. Ahí sí volvieron a creer en el liderazgo que le ha fallado una y otra vez. Ahí sí. Todos andaban con el alma llanera en la cabeza y con la gorra tricolor y llorando cuando veían a María Corina abrazando como la propia hipócrita anillos de bolitas. Ahí sí. ¿Por qué no salieron el 3? ¿Cuál era la excusa? Llegaron los gringos, se llevaron a Bonnie Clyde y nadie salió. Pero no joda. Llega el carnaval y Semana Santa y se ponen hasta el culo esas playas. Sacan dinero de no sé dónde coño y a beber se ha dicho. A poner salsa baúl y reggaetón y a beber como los propios malandros marginales con el equipo de sonido en el carro a todo volumen. Ahí sí hay plata. Y se la pasan quejándose de que no tienen real y que la situación está difícil. Entonces llega el fin de semana y a beber se ha dicho. A gastar la plata en ropa barata, de imitación y en bebida. Esto es todo. Entonces esto es un problema del liderazgo. O de la sociedad venezolana que confía en ese liderazgo. La primera vez que alguien te engaña, la culpa es suya. Si confías de nuevo y ocurre una segunda vez, ya la responsabilidad es tuya por no aprender la lección. Así que, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a dejar de creerle a esa gente? Ay, pero es que tú confías en Trump ciegamente. Ay, mira, dejó a Delcy y no ha hecho nada. ¿Qué pasa con la apertura petrolera? Ay, no, pero es que tú eres un trumpista. Tú eres un magalover. Trump no es perfecto. Pero yo decido confiar más en el hombre que sacó a 2 tiranos en el poder en lo que va de año que una mujer que no ha hecho nada que no hayamos visto antes con la falsa posición. Y precisamente parte del problema es el culto a la personalidad. El culto a un Mesías que nos va a salvar de todos nuestros problemas. Este es el problema de Venezuela. Ligado precisamente a confiar en las personas equivocadas. Entonces, por eso es que muchos se molestaron obviamente cuando salió Trump diciendo que los venezolanos andaban celebrando en las calles por todo el dinero que recibían de las petroleras. Y esto obviamente no es cierto, es falso. Hasta ahora no se ha visto. El ciudadano promedio no ha tenido mejora en su día a día. De hecho, lo que me han dicho algunos familiares es que desde el momento del salario mínimo los precios se han estado disparando. Están volviendo los cortes eléctricos y la situación obviamente del agua, que como ya muchos sabrán, sigue sin mejorar. Así que la situación actual no está precisamente como para salir a bailar en las calles. Pero tal vez Trump no esté mintiendo. Tal vez a Trump le enseñaron el video de las playas venezolanas en carnaval. Es posible. En Semana Santa. Y le dijeron, aquí están los venezolanos. Están celebrando y bebiendo caña. Lo hizo, presidente. Y él dijo, yo lo veo contento, yo lo veo bailando y festejando y todo. De repente sí están. Y obviamente, ante esta situación, mucha gente se molestó por ese comentario de Trump. Lo encontró fuera de lugar y de muy mal gusto. Yo pues sí, tal vez sí. Yo incluido. Igualito, de todas maneras, no descarto esa posibilidad de que realmente haya visto esos videos. Y haya dicho, no, realmente están emocionados, están felices. Yo lo veo feliz. Yo mismo lo veo feliz.
Mucha gente también se molesta por los elogios que Trump le da a Delcy Rodríguez. Eso sí, con toda la razón del mundo, porque esa tipa es una criminal psicópata igual que su hermano y su padre. Obviamente, esto inevitablemente ha hecho que muchas personas dentro y fuera de Venezuela salieran con comentarios similares a los de Luis Chatén. Y cito: es una inmensa falta de respeto, de consideración, un enorme desprecio a la inteligencia de los venezolanos decir que estamos felices con el resultado de la gestión de la dictadora designada Delcy Rodríguez bajo el supuesto tutelaje de los Estados Unidos. Primero que nada, Luis Chatén es, así como muchas personas relacionadas al mundo del entretenimiento, un progresista liberal de izquierda, demócrata. Así que hay que considerar esto, porque esta clase de gente se la ha pasado toda su vida en Estados Unidos con una agenda a favor de los intereses del Partido Demócrata, con los imbéciles de Voluntad Popular, que se montaron en la campaña de venezolanos con Biden y venezolanos con Kamala. Y por eso es que Trump los desprecia y a todos esos pseudopolíticos de la falsa oposición. Y Chatén en 2016, cuando Trump se postuló, lo comparó con Chávez. No sé si se acuerdan. Ese pobre mediocre intento de comediante que no es más sino un progresista de izquierda y demócrata que no da risa. Pero, para todo aquel que pueda coincidir con lo que él diga sin necesidad de defenderlo, yo creo que ustedes deberían tener en consideración que las declaraciones de Donald Trump siempre serán retóricas y muchas veces irónicas o hiperbólicas. Así es él y todo el planeta lo sabe. Así que dejando la emocionalidad venezolana a un lado, la forma de ser de Donald Trump, cuando quiere conseguir algo de algún grupo, de una persona, de un gobierno, de quien sea, siempre es hacer elogios. Siempre sale con esa frase de no, que tú eres la persona más fantástica del mundo. Trump fue y cruzó la línea desmilitarizada de Corea del Norte. Y se dio un abrazo con Kim Jong-un. A ese nivel está dispuesto Donald Trump a hacer las cosas para llegar a una negociación. Y hay que considerar que en el caso del Delcy Rodríguez, Donald Trump está diciendo exactamente lo que necesita decir para mantener el tema venezolano apartado de la atención de los medios de comunicación de Estados Unidos, para hacer parecer que en Venezuela ya todo está resuelto. A ver, Trump es la clase de persona que un día te elogia y te dice que eres la persona más fantástica del mundo, y el próximo día te despide diciendo que eres un bueno para nadie y un malo para todo. Así que lo que diga Donald Trump es mucho menos importante de lo que haga realmente. Lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela es exactamente lo que haría falta para que cualquier gobierno quisiera que Venezuela saliese adelante. Por ejemplo, el tema de hacer que Venezuela tenga acceso nuevamente a la banca internacional, a finanzas internacionales, a préstamos internacionales para reestructurar su deuda. Que Venezuela tenga personas que quieran invertir en el país, técnicamente. Y está ocurriendo, a mi parecer, una depuración de colectivos de los grupos armados de las mafias. Ya se confirmó la noticia de que Alex Saab fue entregado a los gringos, así que el chavismo prácticamente lo están desarmando, desvinculando y desmantelando para que una vez que se pueda instaurar un nuevo gobierno en el futuro, ese gobierno pueda gobernar y no esté expuesto a que en el primer momento un golpe de Estado, un golpe militar o un caos entre pandillas y colectivos armados. Eso es lo que Trump no quiere. Porque entonces tendría que retirarse de Venezuela por completo y decir, no, lo dejamos peor que como estaba. O una presencia militar activa en Venezuela, como Irak o Afganistán, que dificulta. Por eso Trump no quiere hacer ninguna de esas dos cosas y por eso no quiere tomar ningún riesgo de que exista la posibilidad de un alzamiento militar o caos armado una vez que ocurra un cambio de gobierno. Y por eso es que Marco Rubio le agarró las orejas a María Corina Machado y le dijo, no, usted para Venezuela no regresa. No. Te estoy viendo con las intenciones y quiere volverte para pedir elecciones y calentar las calles y hacer el mismo espectáculo de siempre. Así que nada. Pero vamos a ver qué tiene que decir María Corina Machado con respecto al Estado 51. ¿Cuál es su opinión? Trump keeps talking about Venezuela as the 51st state. I just mentioned that social media post that he posted with the 51st state and the map of Venezuela. He also talked about this in detail earlier this week to a Fox News reporter who was really a bit taken aback by it. So I just want to play what John Roberts said right after he spoke to President Trump. He kind of surprised me a little bit because he said, John, I just want to tell you, I'm very serious about this. So you can talk about this. I'm serious about beginning a process to make Venezuela the 51st state. Okay, how do you even respond to that?
Well, I know President Trump really likes Venezuela, and for good reasons. It is a beautiful country, but most of all, of wonderful people. But I'm sure he's going to love it even better when we have a country that is free, prosperous, and democratic, and turns into the strongest ally in the Americas, because we're located in the heart of the Americas. And look, Erin, from every perspective, for the American people and for the Venezuelan people, a transition to democracy is a win-win solution. From the migration perspective, over 1 million Venezuelans lives in the U.S. and they want to go back, but they're only going to do it if there's democracy. Secondly, from a security perspective, with a democratic government, we're going to dismantle the criminal regime that has turned our country into the safe haven for Iranians, Russians, Hezbollah, Hamas, operating in our territory. And finally, from an energy and business and trade perspective, you need to have rule of law. Venezuela is currently in the last place globally in terms of rule of law. You have to give assurances for all those investors that we're going to have open markets, that we're going to have predictability in terms of the rules of the game, and that their property will be absolutely assured and respected. That's only possible in a democratic government. You know, and you make a case there. In a sense, it's odd to have to make the case for the independence of a free and independent country. But when Trump said to the Fox News reporter, quote, "I'm very serious about this, so you can talk about this. I'm serious about beginning a process to make Venezuela the 51st state," you do not take him seriously. Well, I think he's sending a message to many people, and certainly to the regime. I mean, we, the Venezuelan people, value, appreciate, share the values of the American people. We are decisive to be a strong ally, and I think it is in terms of legacy. Imagine what this will mean for the U.S. government and for your country, Erin. For the first time, we will have, once we move towards democracy and Venezuela is free, Cuba will follow, Nicaragua will follow. We will have for the first time in the history of this continent, the Americans free of communism and dictatorship. This is huge. Le preguntaron por Venezuela y terminó hablando de Cuba y Nicaragua y libre comercio y no sé qué. Ay, Hernán, pero es que, ¿cómo ella va a decir algo así? Ella tiene que ser diplomática. Si te vas a meter en el activismo político y no vas a decir las cosas de frente, no te metas en el activismo. Si no eres capaz de ser firme a la hora de defender tu postura y tienes que divagar y hablar ambiguo y caminar como si hubieran vidrios en el piso, no te metas en la política. Ya la gente está cansada de politiqueros que no dicen las cosas de frente y que responden de manera ambigua a preguntas directas. Y como está la situación en Venezuela, el supuesto liderazgo opositor debería hablar con firmeza y mostrar seguridad, no divagar y hablar de pajaritos en el aire. A ver, vamos a ver algunos comentarios de este video. Me pregunto, ¿será que los venezolanos de verdad vamos a permitir esta locura que conviertan a Venezuela en un estado 51 de Estados Unidos? ¿Quiénes son los venezolanos de verdad? Mira, como dice Daniela Alfaría, tan venezolano es el Salto Ángel como el río Guaire, tan venezolano es el chavismo como la oposición, tan venezolanas son las gordas del CLA como las cifrinas de lechería. Le duela que le duela. Ese es el yin y el yang. Así que, ¿a qué se refiere esta persona con los venezolanos de verdad? Porque según María Corina, si no quieres elecciones, eres chavista. Entonces, no sé, los venezolanos de verdad quieren elecciones. Y si yo no quiero elecciones, soy menos venezolano. ¿Y por qué es una locura de que Venezuela sea el Estado 51? O sea, es una locura ser parte de la nación más poderosa del mundo. Es una locura querer tener instituciones que funcionan. Es una locura querer tener un sistema judicial que no esté secuestrado por el régimen. Tenía que responder, no le veo el temor a ser frontal. Venezuela es de los venezolanos. Sí, claro. Sí. Y los venezolanos eligieron a Chávez. Y nos han metido elecciones tras elecciones con candidatos de la falsa oposición y los venezolanos siguen votando por ellos. Los venezolanos creyeron en Capriles, en Ramos Alú, en Leopoldo, en Guaidó y ahora en María Corina. Más claro imposible, no veo a Venezuela siendo el Estado 51. Venezuela resurgirá de sus cenizas. Ya hay un gran movimiento espiritual que se está produciendo para su gran evolución. Y por comentarios como estos es que María Corina sale en una tarima con 20 rosarios encima. Porque eso es lo que le gusta a la sociedad venezolana.
que le digan lo que quieren escuchar y que le mientan y que se aprovechen de su sentimentalismo sin fundamento. Por eso te amo, mi María Corina. Vete a la mierda. Anda a comer mierda, chabón. Nada. Puro fanatismo. Pendeja. Ese es el mismo fanatismo que tuvo Venezuela con Chávez. Es un distinto ídolo y es el mismo problema. El culto a la personalidad. Ese es el cáncer de este país. ¿Y quién le dijo a ella que la gente se quiere devolver? Coño, por fin alguien que tiene 4 dedos de frente. Esa narrativa con la que operan los politiqueros venezolanos y que María Corina Machado repite como disco rayado es pura manipulación emocional. Es un insulto a las madres, a los hijos, a los abuelos y a los hermanos que están separados de sus familiares. Eso de es que luchemos para que nuestros hijos regresen a casa. Los venezolanos en el exterior ya lloran volver. Cuando seamos libres, todos van a regresar y todos vamos a darnos un abrazo. Todos los venezolanos que yo conozco en el extranjero, sin ninguna sección, me han dicho lo mismo con respecto a este tema. Que allá no hay nada para ellos. Ellos se adaptaron, construyeron una vida, tienen un trabajo, tienen rutinas, tienen una estabilidad, tienen compromisos. Eso les costó años de sacrificio conseguir. Y si mañana sacan el régimen por completo, ellos lo piensan 2 veces antes de devolverse. Quizás van de visita, quizás van con más frecuencia de repente, pero de manera definitiva no, porque ya construyeron algo en otro lugar y no van a tirarlo por la borda. Ay, Hernán, pero es que tú no quieres a Venezuela, ¿acaso? Tú eres una apátrida. No es que yo o los venezolanos en el exterior seamos unos traidores desalmados que no aman a su país, sino que la consecuencia lógica de lo que significa migrar de verdad es adaptarte al país que te recibe e integrarte a su sociedad. Y hay un argumento que usan los imbéciles que nunca han migrado. No, pero yo andar por allá tan lejos dando coñazos. No, por eso me quedo aquí, que por lo menos tengo un hermano, una mamá que me meta la mano, que no me va a dejar morir de hambre y me da un pedazo de arepa, por lo menos. Tienes razón. Esa es exactamente la seguridad que te da el estar en tu tierra rodeado de tu gente. Alguien te mete la mano, te ayuda, no te deja en la calle. Pero, para los que tuvimos que irnos, ese viaje nos dejó una lección bastante importante, que es que tú no cuentas con nadie en esta vida. Y eso al principio es lo más duro del mundo, obviamente, pero termina siendo la lección más importante de tu vida, porque aprendes que depende de ti, de tu propio ingenio, de tu propia capacidad de reinventarte, de ofrecer algo que te diferencia no solamente de los ciudadanos del país que te recibe, sino también de los otros migrantes que están en exactamente la misma situación que tú. Eso forma tu carácter y te vuelve una persona más resiliente. Así que pretender que la diáspora venezolana está fuera ahí, esperándola con las maletas listas a que María Corina llegue al poder para regresar corriendo, es un insulto. Es un menosprecio a todo lo que hemos construido afuera, a todos los sacrificios, a todas las situaciones difíciles y al crecimiento que este proceso nos obligó a tener. Así que dejen de usar a la diáspora venezolana como un argumento emocional para sostener una narrativa política ideológica asquerosa. Los venezolanos afuera no somos unos pobrecitos atrapados esperando ser rescatados por Santa María Corina Machado, no. Somos gente como cualquier otra que tomó una de las decisiones más difíciles del mundo, de su vida, y salió adelante con lo que tenía. ¿Cuándo yo sí me devuelvo corriendo a Venezuela? Si se convierte en el Estado 51. Eso sí, ahí sí ni lo pienso. Si me preguntan a mí si quiero que Venezuela se convierta en el Estado 51, sí, por supuesto. Claro. ¿Dónde firmo? Porque esa estupidez de la soberanía de los pueblos, eso son argumentos de resentidos izquierdistas. Pero sería importantísimo que definiéramos las cosas, porque obviamente hay quienes dicen palabras sin saber su significado. ¿Qué es la soberanía? A todas estas. Vamos a ver su definición. La soberanía es el poder político supremo e independiente que posee un Estado para autogobernarse, para tomar sus propias decisiones y ejercer autoridad sobre su territorio y población sin subordinarse a otros poderes externos. Déjeme hacer una pregunta. ¿Venezuela tiene eso hoy? No. ¿Lo tuvo en un momento en los últimos 27 años? No. Venezuela ha sido un estado capturado por una organización criminal. Punto. Venezuela actualmente está secuestrada por un grupo de narcotraficantes y socialistas de mierda. De eso no hay discusión. Así que el argumento de que, pero es que vamos a perder nuestra soberanía, eso no aplica, porque eso asume que tenemos soberanía ahora mismo, y eso es falso. Pero más allá de esto, hay algo que la gente no entiende sobre cómo funcionan los Estados Unidos. Y es que la soberanía tiene niveles. Los Estados Unidos están compuestos de 50 estados soberanos que comparten un gobierno central. California, Texas, Florida, Missouri, Oklahoma. Son entidades soberanas dentro de una federación que forman parte de una estructura que funciona, que tiene instituciones reales, que tiene separación de poderes, que tiene una constitución de 200 años que no ha sido destruida por ningún caudillo, como suele pasar en Sudamérica. Así que sí,
A mí me encantaría que Venezuela se convirtiera en el Estado 51. Y cuando digo que me gustaría ser el Estado 51, no estoy diciendo que quiero dejar de ser venezolano ni nada por el estilo. Cada estado dentro de los Estados Unidos tiene su cultura, su historia, su identidad. Y aún así todos son americanos. De hecho, existen muchos tejanos que se consideran más tejanos que americanos. Lo mismo con los neoyorquinos, tengo entendido. Los californianos también. Así que la federación no destruye la identidad. ¿Sí? La enmarca dentro de algo más grande y más estable, que es una nación debajo de Dios con libertad y justicia para todos. Y Venezuela en los años 70 tuvo bastante influencia norteamericana. La generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, creció con una cultura americana marcada, con sus películas, su música y su forma de ver el mundo. Somos una sociedad cristiana, hasta cierto punto conservadora en cuanto a los valores más profundos. Una economía que dependió históricamente del petróleo de las empresas americanas. No somos culturalmente tan lejanos a lo que es el sur de los Estados Unidos como la gente cree. Conservaremos nuestro himno, nuestra bandera, nuestra historia, así como cualquier otro estado conserva sus tradiciones. Ahora, yo no sé si realmente esto va a pasar. Sí, probablemente Trump lo dijo para provocar, para ver reacciones o para negociar desde una posición más de ventaja, más de fuerza. Pero obviamente no puede evitar preguntarse uno si la idea en sí misma tiene sentido. Y mi respuesta es que sí. Sí tiene sentido. O al menos tiene más sentido que seguir esperando que la oposición venezolana resuelva algo que no pudo resolver en 27 años. Pero hay algunos por ahí que no opinan lo mismo. Vamos a ver un video de este tipo. No sé su nombre, su canal se llama Hacha y Machete. Parece ridículo tener que decirlo, pero el hecho de que el chavismo haya casi acabado con nuestra soberanía no significa que nosotros tengamos que hacer exactamente la misma estupidez. Nuevamente, el presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de adherir a un país o territorio como estado número 51 de Estados Unidos. Ya lo había dicho con Canadá, con Groenlandia también en su momento. Ahora ha mencionado a Venezuela. Ni justificar estas cosas absurdas. Yo estoy ahorita, muchachos, por lo que nos dé calidad de vida. Si el Estado 51 es la manera más rápida de tener calidad de vida en Venezuela, firmo. ¿Dónde firmo? Aquí está, firmo. Ahora Trump dice que todos los venezolanos lo aman y que quiere que nuestro país sea el Estado 51 de los Estados Unidos. Lo verdaderamente increíble es que en la fiesta de servilismo en la que se ha convertido buena parte de la política venezolana, ante unas declaraciones como esas que deberían escandalizarnos a todos, hay quienes guardan silencio y otros que creen, o convenientemente dicen que creen, que ser un Estado de Estados Unidos es nuestro único camino para la recuperación. Los venezolanos aprobarían la anexión a los Estados Unidos. Pero antes de que empiecen a celebrar una anexión, preguntémosle a los dominios extraterritoriales de Estados Unidos, como Puerto Rico, Hawái o Guam, ¿qué significa realmente que una superpotencia te ame? Comencemos por Puerto Rico. 127 años después de haberse convertido en un botín de guerra y siendo un Estado libre asociado a los Estados Unidos, hoy tiene casi el 41% de pobreza. Si no se han enterado, vean los videos de las protestas de los últimos años. Son ciudadanos estadounidenses, pero no votan por el presidente que los gobierna. Tienen una deuda asfixiante de casi 73 mil millones de dólares y legislaciones injustas como la ley Jones que encarece todo lo que comen. Pasemos a Hawái. En 1893 derrocaron a su reina para favorecer a los varones del azúcar. Hoy los nativos son desplazados de sus territorios ancestrales por la construcción de hoteles de lujo y el costo de vida es el más alto de todo el país. Ser Estado no salvó a muchos. Los terminó convirtiendo en extraños dentro de su propio país. ¿Y qué pasa con Guam? Pues Guam básicamente es un portaaviones gigante. El 25% del territorio de la isla es una base militar. Sus habitantes mueren en guerras de los Estados Unidos en tasas mucho más altas que las de cualquier otro territorio. Sin embargo, al día de hoy siguen sin voz ni voto real. Ni hablar ya de la Samoa Americana, donde ni siquiera son ciudadanos al nacer, sino nacionales, un estatus de segunda clase que no existe en ninguna otra parte del mundo. En todos estos casos, el patrón es claro: recursos o posición estratégica primero y derechos, si es que llegan, mucho después. Todo lo que lleva a ver en nuestro país existe gracias al esfuerzo de millones de ciudadanos que durante más de 2 siglos construyeron una nación soberana que, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado y todos los problemas que pueda tener, llegó a ser una referencia mundial en muchos ámbitos. La solución a que Venezuela sea libre del régimen que la saqueó no puede ser nunca la entrega voluntaria e indigna de nuestro Estado y nuestros recursos, como el día de hoy todavía hay muchos que plantean. Ok, vamos por partes. Puerto Rico. Él dice que el 41% de los puertorriqueños viven en pobreza. Ese número está sacado de contexto. Sí, ese 41% lo mide la propia Oficina del Censo de los Estados Unidos bajo los mismos estándares que usan para otros estados como Mississippi o Kentucky. ¿Cuál es el problema con esto? Que una familia puertorriqueña de 4 personas es considerada pobre si sus ingresos es menos de $26.500 al año. Eso es lo que allá llaman pobreza. A promedio una familia venezolana gana $3.000 al año.
Así que si eso es pobreza, los venezolanos viven una extrema pobreza crítica roja-rojita. ¿Sí? La deuda pública de Puerto Rico sí ronda entre los 70.000 millones de dólares, claro. Pero esa deuda la contrajeron los propios gobiernos locales, no la Casa Blanca. ¿Qué clase de argumento estúpido es ese? Y sobre que ahí no votan por el presidente que los gobierna. Mira, yo creo que sería prudente recordarle a este imbécil que Puerto Rico no es un estado. Puerto Rico es un territorio no incorporado. Tiene un estatus completamente distinto al que se está proponiendo en Venezuela con el tema del Estado 51. De lo que se está hablando es de convertir a Venezuela en Estado 51, con todos los derechos y obligaciones que eso implica. Una integración completa, no un Estado libre asociado como lo es Puerto Rico, con una representación limitada. Si Venezuela o Puerto Rico fueran el Estado 51, 52 o lo que sea, los venezolanos y los puertorriqueños sí votarían por el presidente y por los congresistas, igual que en Texas y California y Florida y todos esos estados. Ahora, sobre la famosa ley Jones, ¿sí? Esa supuesta legislación injusta que, según este imbécil, es culpa de los Estados Unidos malvados que quieren hundir a Puerto Rico. La ley Jones, para los que no lo sepan, es de 1920. Es una ley de cabotaje que básicamente dice que si tú quieres transportar mercancía por un barco entre dos puertos de Estados Unidos, el barco tiene que ser construido en Estados Unidos, propiedad de estadounidenses y tripulado por estadounidenses. ¿Eso qué significa? Que los barcos que lleven productos a Puerto Rico tienen que cumplir con esas reglas, lo que los hace más costosos de operar que si usaran barcos extranjeros. Lo que los hace más costosos de operar que si usaran barcos extranjeros más baratos, como los de, no sé, de China de repente. Que todos sabemos que a los chinos les encanta hacer cosas baratas para meter sus tentáculos en las economías del mundo. Pero yo sí creo que tienen buenas intenciones ellos. ¿Cuál es el resultado? Que los productos que llegan a Puerto Rico son más costosos, por supuesto. Ahora, lo que no te dice este tipo es la otra parte de la película. La ley Jones no es una tiranía impuesta desde Washington ni nada por el estilo. Y derogar la ley tiene consecuencias de la seguridad nacional para los Estados Unidos. Porque precisamente esta ley garantiza que hay una flota marina nacional disponible en caso de guerra. Si tú eliminas esa flota y dependes de barcos extranjeros, en un conflicto te quedas desabastecido y aislado. Y los gringos no son estúpidos, ellos piensan en su defensa nacional primero. Y lo que promueven que se derogue esta ley no es porque les importen los puertorriqueños ni nada por decirlo, sino porque cumplen una agenda política que busca debilitar a los Estados Unidos desde adentro. Y si Puerto Rico quiere resolver este problema, la solución es una de dos cosas. O se convierte en un estado de derecho pleno y negocian la ley como cualquier otro estado, o se independizan completamente y se quedan fuera del sistema de cabotaje estadounidense. Una de dos. Lo que no pueden hacer es quedarse en un limbo de estado libre asociado y luego quejarse de que los tratan como lo que son, un territorio de segunda categoría. Ahora, con respecto a Hawái, argumento sumamente estúpido. El imbécil se dice no, que en 1893 derrocaron a su reina para enriquecer a los varones del azúcar. Ok, sí. Fue un golpe de estado financiado por intereses azucareros estadounidenses. ¿Eso qué tiene que ver con Venezuela? ¿Y cómo resultaron las cosas para Hawái? Porque él habla como si fuera un fracaso. Pero el PIB per cápita de Hawái es aproximadamente de $76,000 anuales. Es el estado número 31 en PIB per cápita dentro de los Estados Unidos. La tasa de desempleo en Hawái es del 2.4% y el riesgo de pobreza está alrededor del 10%. O sea, ¿eso te parece una catástrofe acaso? ¿Sabes cuál es el PIB per cápita de Venezuela hoy? Según el FMI, aproximadamente es de $3,800 anuales. Eso es casi 20 veces menos que Hawái. Sobre la isla de Guam. No, el 25% del territorio de Guam es una base militar. Sí, correcto. Así como también es correcto que la base militar es la principal fuente de ingresos, inversión y empleo de toda la isla. Sin la presencia militar, la economía de Guam sería un desastre. El PIB de la isla de Guam es de $7,000 millones, con un crecimiento del 5.1% anual. Y todo eso es gracias a la base militar norteamericana. Saoma americana. No, es que no son ciudadanos al nacer, son nacionales. Es un estatus de segunda clase, de nuevo, una comparación fuera de lugar. Saoma americana no es un estado de los Estados Unidos de América. Es un territorio no incorporado, un estado libre asociado. Y de hecho, los propios jefes samoanos han rechazado múltiples veces cambiar su estatus para no perder sus tradiciones y su autonomía local. Y aquí viene el tema principal del asunto, la soberanía. No, es que la solución para que Venezuela sea libre del régimen que lo saqueó no puede ser la entrega voluntaria e indigna de nuestro estado y nuestros recursos. No seas tan caretable. Te
Esta gente repite como loro ese tema de la soberanía mientras Venezuela se desangra. ¿Qué soberanía? La soberanía del régimen. La soberanía de Venezuela no la ejercen los venezolanos, sino la narcodictadura. ¿Sí? Venezuela no es un país soberano en el sentido real de la palabra. Venezuela es un estado fallido, capturado por una organización criminal. Métanse eso en la cabeza. Y estos imbéciles que se dan golpes de pecho gritando estupideces de la soberanía de Venezuela son los mismos que, si tú les preguntas quién fue el primer presidente de Venezuela, te dicen que Bolívar. Fue Cristóbal Mendoza, para los que no saben, en 1811. Ahora, la soberanía es un concepto muy bonito y completamente vacío cuando el Estado soberano es una narcodictadura que te roba, te encarcela y te obliga a irte de tu país. ¿Sí? La soberanía de Venezuela le sirvió a Juan Maduro, a Diosdado, a los colectivos, a los boliburgueses y a la falsa oposición, no a los venezolanos. Así que si alguien viene a decirme que no debería apoyar la idea de que Venezuela se convierta en el Estado 51 porque somos una nación soberana, le voy a responder de manera muy respetuosa que se vaya a mamar una caravana de web. ¿Sí? Porque la soberanía real es la que le da a sus ciudadanos seguridad, justicia, libertad, instituciones fuertes, una economía que te permita vivir con dignidad y las condiciones básicas para que puedas crecer y aportar a la nación y convertirte en la mejor versión que tú puedas ser dentro de tu país. Y si la única manera de conseguirlo es convertirse en el Estado 51, el 52 o el Estado que sea, yo firmo. Nos vemos en el próximo episodio.